¿Está Eurovisión llegando a su declive final? ¿Se pacta realmente el ganador dentro de los despachos y cremas de patrocinio? Hoy rompo mi silencio. Boicot, política. Mi valoración sin filtro de los 35 países que participan en Eurovisión 2026. Adentro, vídeo. Bueno, mi gente, ¿qué tal aquí? Bienvenidos al canal. Llevaba mucho tiempo que no estaba aquí por el canal, es cierto. Pues oye, pues no hemos empezado, mi pareja y yo, pues el 2026 con muy buen pie. Como muchos sabréis, mi perrita Rocío falleció. La tengo aquí conmigo, mirad. No solamente eso, sino que una de las otras perritas que tenemos, Rosy, también tuvo que ser operada de un tumor que le apareció en el ojo. Y pues si era poco, a mí también me han operado hace 3 semanas de este hombro. Realmente aún salgo a la calle con cabestrillo, me estáis viendo aquí bien, porque oye, realmente hace 2 semanas no, pero de momento ya el brazo lo puedo mover. No me puedo poner a bailar sevillana, pero lo puedo mover. ¡Bien! Siento mucho no haber estado aquí y haberos hecho reacciones, pues de los países, pues como realmente toca, ¿vale? Como os he dicho, no empecé con muy buen pie el 2026, pero estoy aquí, de vuelta, para quedarme, solamente si vosotros queréis. Así que lo único que os voy a pedir antes de empezar es que apoyéis este vídeo con un dedito. Si no estáis suscritos, suscribiros, que es a mí lo que me ayuda a crecer y que el canal vuelva otra vez, pues oye, como las lentejas, a bullear, a hervir. Bien, hoy lo que voy a hacer es un vídeo pues un poquito diferente, hablando pues de la caquita que hay detrás de Eurovisión y opiniones que tengo yo, y oye, lo podemos ir comentando entre todos. Yo estoy un poquito muy harto, realmente, pues de durante años, yo creo que como yo, habrá mucha otra gente, en el cual yo siempre he defendido, pues que no, porque Eurovisión no es política, porque oye, realmente yo Eurovisión lo llevo tatuado en la piel, mirad, tatuado en la piel lo llevo. Y es cierto que delante de amistades, primos, comidas de familia, cuando sale el tema de Eurovisión, pues siempre, es que es política, es que siempre ganan los mismos, es que tal, y yo estoy hasta las narices pues de estar sacando la cara por Eurovisión, pero es que desde el chanelazo, la verdad es que ya no saco la cara, es que es muy descarado, muy descarado lo que ocurre en Eurovisión. Claro, yo siempre les decía, si fuese política, ¿por qué ganó, por ejemplo, Austria con Conchita Wurst? ¿Qué hay ahí de política, no? Y realmente, pues, oye, los dejaba un poquito ahí con la duda de, pues es verdad, pues no. Pero es que realmente yo desde el 2022 hacia aquí, es que ya no hay por dónde cogerlos, ya no hay por dónde defenderlos. He peleado con muchos, pero como digo, el chorro de agua fría me llegó cuando Chanel quedó tercera. Y no porque quedó tercera, muy orgullosos de que España volviese a un top 3, muy merecido, porque somos de estos países muy castigados. Sí, muy castigados. Que siempre nos tienen ahí entre los 5 últimos. Y la verdad, oye, Chanel llevó algo original. Y sí, lo voy a decir con voz alta, Chanel era la ganadora de Eurovisión 2022. Nos robaron ese triunfo. Digan lo que digan. Llevábamos algo que llevábamos muchos años en Eurovisión que no se veía. Ha sido pionera con el breakdance. Detrás de la puesta en escena de Chanel han habido muchas otras detrás que han intentado hacer la misma fórmula, otras y otros, pero sin conseguirlo. Por lo cual Chanel llevaba algo muy original, un pack cerrado muy bueno visualmente, el baile, las piruetas, la voz, la canción, y nos robaron el triunfo porque entró un país en guerra. Y la pena, un año más, y eso es cierto porque este mundo se mueve por la pena y por la pasta, pues ganó la guerra, ganó el país que estaba en guerra. La gente se solidarizó y en lugar de votar la mejor canción, votó la pena. Ay, vamos a solidarizarnos y les vamos a hacer ganadores. Porque os digo una cosa, no es ni de lejos la mejor canción de Ucrania en años. Ni siquiera entre ganadores de ganadores está en un top 10 ese año que ganó Ucrania. Es cierto que han pasado muchas divas por Eurovisión, divas de Suecia, divas de Chipre, de Grecia, pero bueno, me llegaba una diva mediterránea, ella es cubana, pero desde chiquitita pues lleva aquí en España, entonces llevábamos esa esencia de aquí, ¿sabes? Y gustó, la verdad es que gustó. Yo soy de los que piensa que Eurovisión se decide 50% el público, 50% dentro de los despachos. Antes no lo pensaba, pero hoy por hoy
Sí que lo pienso. Casualmente, Reino Unido, que también es de los que están siempre castigados ahí atrás, queda en segunda posición el año que precisamente hay una guerra, y la BBC estaba ahí para decir, nosotros organizamos el festival. Casualmente, un año en el que muchas retransmisiones a la hora de los votos fallaba la conexión, ocurrían efectos paranormales, y aquí salía el listo de turno a dar los votos como a él le daba la gana. Por eso os digo que dentro de los despachos se deciden las cosas. Luego hemos visto como esos países que supuestamente no les funcionó la conexión han dicho que esos votos no eran los que ellos iban a emitir. Y recordar que en Eurovisión se ensaya todo, especialmente también esto, y en caso de haber un fallo hay un papelito donde dice lo que van a votar. El señor que los tiene cuadrados pues da los votos que le da la gana. La representante del jurado de Rumanía, que estaba preparada para dar sus puntuaciones, no pudo intervenir. Así, por ejemplo, Rumanía, que pensaba ofrecer su máxima puntuación a Moldavia, no pudo dársela, y en su lugar los 12 puntos los recibió Ucrania. So once again, I'm going to go to the boss in charge of it all. Y que sepáis una cosa, que no me olvido del año de Chanel, la retransmisión de Italia. Malgioglio, a ver si lo digo bien, lo voy a leer. Malgioglio, que empezó a decir que sí era la Jennifer López de marca blanca. Precisamente él está como para hablar y criticar cómo es alguien. Tiene narices. Más quisiera él ponerse lo que llevaba Chanel. Luego está el clásico ese de que entre países se votan, que si los países del este siempre se votan entre ellos. Luxemburgo le da puntos a Francia, los países nórdicos se votan. A ver, por favor, si Francia y Luxemburgo utilizan el mismo idioma, pues a lo mejor se entienden más. Si tuviéramos más países que hablaran en español, pues a lo mejor nos votaríamos más en español, ¿no? Luego, que si los países nórdicos, que los artistas de los países nórdicos, no solamente el sueco canta en Suecia o el de Noruega en Noruega, van rotando por todos los países. Entonces es normal que luego se conozcan los artistas, se conozcan los temas y se den votos entre ellos. Eso una. Dos, luego la gente que dice, no, es que entre países vecinos se dan votos. No será con los que nos están dando a nosotros Portugal, ¿vale? Yo aquí no quiero decir nada. O los que nosotros les damos también a Portugal. También no vamos a quitar hierro a la cosa. Lo que está claro es que cuando participaba Andorra, ¿a quién le daban los 12 puntos? España, ¿no? Ahí no nos quejábamos de los países vecinos. Pues entonces Eurovisión ha pasado de ser un concurso de canciones a ser un show de 3 minutos en el cual tienes que impactar para ganar. En lo visual, en lo auditivo, en lo que te vibra por tu cuerpo. Más que solamente la canción. Es que eso ya se ha perdido. Esto es un show, es un espectáculo. Este año España no participa en Eurovisión por primera vez en la historia desde que estamos participando. Porque sí, porque no estamos de acuerdo con la guerra. Y eso es así, no a la guerra. Eso no quiere decir que a mí la participación de Israel, su artista, su canción me guste o no me guste. Yo lo que no estoy de acuerdo, y eso lo voy a dejar bien claro, es que países que estén en conflicto de guerra en ese momento, pienso que no deberían participar en un concurso de canciones. Contaminan los votos. Se llega a votar por la pena, se llega a votar por la solidaridad, se llega a votar por pues gente que ha salido de su país y están pues en otros países y lógicamente cuando descuelgan el teléfono llaman a su país para votar. Muchos ucranianos ahora mismo que están repartidos por toda Europa, pues cuando hay que votar, descuelgan el teléfono y ¿a quién van a votar? ¿A Francia? ¿A Luxemburgo? ¿A Reino Unido? No, votan a Ucrania. Y lo de Israel, yo de verdad, es que lo de Israel... Es uno de mis países favoritos siempre cuando escucho las canciones, os lo digo de verdad. Pero es que no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo y yo pienso que este año no deberían participar porque llevan ya unos añitos que se está contaminando mucho la atmósfera que se vive en Eurovisión entre participantes inclusivos. Aquí lo que está claro es que aquí a Rusia se le expulsa sin pensar, sin mirar, sin medir y a Israel no. ¿Dónde está la vara de medir las cosas? Porque ambos han invadido. Que sí, que estoy de acuerdo en que lo que ocurrió el día del concierto, el fatídico día, es algo imperdonable, es algo que todos lo hemos llorado. Pero bueno, todo lo que está haciendo ahora Israel y todo lo que había hecho años atrás Israel a Palestina también, de eso no se habla, ¿no?
y seguimos aquí teniéndolos. Como hay un patrocinio, pocos países se han bajado del carro. Pocos países, a ver, que Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia. No a la guerra. Claramente se han juntado a España y no a la guerra. Para tapar huecos, pues la UE ha traído de vuelta pues a países como Montenegro, Rumanía y Bulgaria, que hablaremos de ello. Pues venga mi gente, ahora sí vamos a hacer un análisis pues un poquito de cada artista por orden alfabético, pues de lo que pienso de cada participación, ¿vale? Y me gustaría pues que fuéramos comentando, que vosotros me digáis también qué opináis de estos países, me los dejéis escrito, os leo, os voy a contestar a todos los que me escribáis. Y si te está gustando este vídeo, lo dicho, apóyalo con un dedito, suscríbete para no perderte ninguno de mis contenidos. Empezamos con Albania. Voy a ir muy rápido, me parece una canción aburrida. Yo realmente la tengo en mi top en el último lugar. No tengo mucho más que decir, no. A mí Albania es que son de esos años que me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, y ha tocado el que no me gusta. Alemania. Uno del Big Five, este año Big Four. Yo aquí, idiomas querida, idiomas querida, aprende. Pues sabéis lo que os digo, a mí la canción me gusta mucho, pero pienso que son de esos países que van a penalizar un año más, que Alemania es otro de esos países que penalizan igual que a España, llevemos lo que llevemos. Y fíjate que lleva a una diva, una de las pocas divas que hay este año, lleva una canción muy movida, muy chula, pero con claro, si esto lo llevara Suecia o lo trae Chipre o lo trae Grecia, la gente chorrearía. Como lo trae Alemania, quedaros con lo que os voy a decir, la van a castigar. Armenia, Paloma Rumba, la gran sorpresa para mí de este año. Me encanta, directa a mi top 3. Y llegamos al turno de Australia. Una grata sorpresa de que una artista reconocida pues que esté pisando el Festival de Eurovisión, me gusta. Para mí, podría decir, sí, lo voy a decir, es el baladón de esta edición. Me parece de las poquitas baladas, porque este año hay muy poquitas, de las poquitas que hay, es el baladón de la edición. Creo que no le va a costar pasar a la final, creo que incluso va a tener una buena posición, pero de momento me quedo porque tengo ganas de verla en directo, no sé cómo canta ella en directo. Y llegamos al país anfitrión, Austria. A un año más, pienso que pasa como cuando ganó Conchita Wurst. Gana un triunfo y al año siguiente, que ellos organizan el festival, mandan un truño que quedó en última posición. Pues aquí ha pasado lo mismo. De mandar un JJ, que era un pepinazo de canción, a mandar lo que mandan este año. Yo no les auguro muy buen puesto. No sé, ¿vosotros qué opináis? Y tocamos el turno de Azerbaiyán. Yo la verdad no sé qué les está pasando a Azerbaiyán. Tuvieron en sus inicios unos años muy gloriosos, muy buenos, muy buenas participaciones, y llevan unos añitos que están un poquito como perdidos. No saben muy bien para dónde tirar. Yo sinceramente, para mí es una balada sin más. Las baladas en Eurovisión o son apoteósicas de la hostia o mejor quédate en casa. Yo la dejo en serio. ¡Bélgica! Pues mira, otra canción que es que la verdad es que no termino de conectar con ella. Este año hay muchas canciones, no, lo voy a decir ya. Estaba esperando, pero lo voy a decir. Para mí me parece el peor año desde hace muchos años. Sí que es verdad que pueden haber varios alerta winners este año, ¿vale? Porque está la cosa un poquito ahí, no hay un claro ganador. Luego os diré 3 de mis alertas winners, pero ninguno de los que participan este año le haría sombra a cualquier otro año, ¿eh? O sea, que me parece el más malo con diferencia. No obstante, lo que os digo, no termina de engancharme yo lo dejaría en semis. Bulgaria vuelve después de 3 años de parón. Vuelve fuerte, la verdad que me gusta mucho la propuesta. Creo que tiene potencial, que depende de la puesta en escena que haga, puede ser muy llamativa. No solamente la veo pasando a la final, sino que la veo pues de la mitad de la tabla quedando hacia el inicio. La veo quedando muy bien, la verdad. Chequia, tanto que han esperado en sacar la canción y menudo truño de canción que han sacado, la verdad. No me gusta, no sé, yo los dejo en semis. Se me han desinflado. Y llegamos al turno de Chipre, uno de los países sí que suelen ser mis favoritos. La
verdad, me gustan mucho, no porque traigan muchas divas, sino también, ¿no? No, pero sí que es verdad que me suele gustar mucho lo que trae Chipre, es algo siempre alegre, divertido, que mueve, y cuando no mueve, te trae el tiarrón que te trajo de Chipre, que ya me muevo yo por él. Una de mis favoritas, y como os decía antes, esta va a ser una de las divas que le hará sombra a Alemania. ¿Por qué? Porque viene de Chipre. Y llegamos al turno de Croacia. Sé que esta candidatura le gusta a mucha gente, muchos eurofans la tienen bien posicionada en su top. Yo tengo que decir que a mí ni fu ni fa, creo que las tengo entre mis 5 últimas en el ranking. Me parece como una secta satánica. No termino con ellas, no conecto, no, la verdad. Pero bueno, pienso que no lo tendrán muy difícil y pasarán a la final. Llegamos al turno de Dinamarca. Mira, yo para mí creo que son de esos países que están sobrevalorados. Está en las apuestas en tercer lugar, yo no lo entiendo. Sí que es verdad que es una canción que yo sin verlo, cuando la escucho me gusta, no está mal, pero tampoco la veo como para estar tercera en apuestas de pago, ¿vale? Oye, no sé. Yo lo que he visto, porque no ha mostrado un videoclip, lo que ha mostrado es la actuación, a mí no me termina de enganchar, no me llega a transmitir. Quizás es un problema mío. Lo mismo la veo el día de los ensayos en Eurovisión y te digo, cuidado, alerta winner. Hoy por hoy no, pero no lo va a tener nada difícil de pasar a la final. Y llegamos al turno de Estonia. A ver si Vanilla Ninja participaron en el 2005, no por Estonia, participaron por Switzerland. No recuerdo cómo quedaron. La verdad, yo tengo una duda, no sé si son las mismas integrantes 2005, porque vuelven pues 20 años después, o si son nuevas, y si son las mismas llevan mucho colágeno y mucho tinte rubio, porque yo las recordaba morena y parecen muy jovencitas, ¿no? ¿Son las mismas? Contestadme a esto, ¿son las mismas? Finlandia, ¿vale? Aquí vamos a hablar con mayúscula, con propiedad. Va primera en apuestas de pago. ¿Me gusta la canción? Sí. ¿Me enamora la canción? No. Quiero decir con esto, como os he dicho antes, ninguna canción me parece quizás una alerta winner en cualquier otro año. En este año pues sí puede ser una alerta winner por lo que estoy viendo en los top, por lo que estoy viendo en las apuestas de pago, pero yo no la tengo ni siquiera en mi top 5. Os lo digo así, o sea, me gusta la canción, pero tiene algo que me termina. No sé. Y yo a la puesta en escena le daría una vuelta. Eso de la ventana ahí parece un confesionario, ¿no? Como cuando de pequeño nos íbamos a confesar con el cura y Ave María Purísima, ya me gustaría yo arrodillarme con el finlandés. Que no, que broma, a ver si me va a escuchar mi marido y me va a dar para el pelo. Y llegamos al turno de Francia, ¿vale? Va segunda en apuestas. Yo para mí me gusta muchísimo, creo que es un gran potencial de alerta winner, pero como pienso que también se habla todo esto en despachos, como os he dicho, pues no sé muy bien por dónde van a ir las cosas, porque es una gran propuesta, pero es muy parecida al año pasado, en versión chica. Entonces, claro, yo no sé esto como si los eurofans van a querer jugar con algo, innovar algo nuevo, o van a tirar por Francia, no tengo ni idea. Desde luego quedan en top 5. Cierto también que pues oye, que llevan unos añitos, pues que están trayendo muy buena calidad. Es cierto también que llevan muchos años ganando con el Junior, ¿vale? Entonces hay calidad en lo que traen. Si no ganan este, van a ganar otro, pero les falta poquito para ganar Francia. Y llega Georgia, una de las sorpresas. Bizkevi ganaron Eurovisión Junior 2008, puede ser, sí, 2008. Son de esas participaciones que a mí me gusta, pues oye, que cuando han pasado por un junior, verlos luego en un adulto. A mí me gusta ver esa evolución, pues me gustaría un año, pues oye, ver, por ejemplo, a mí me encantaría ver un año, pues a nuestra Melanie, ¿no? Hace unos años me gustaría haber visto a María Isabel. La verdad, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta presumir.
hoy por hoy ya me da un poquito igual, porque la música que veo que está sacando no me termina del todo. Entonces, para verla en Eurovisión con lo que está sacando, como que no. Pero sí que es verdad que hace años me hacía gracia decir, uy, pues mira, una que ganó el Junior por España, verla en... Pero no, prefiero ver a Melanie. Lo dicho, que me voy, sabéis que a mí me gusta mucho cascar. Me ha sorprendido gratamente. La verdad que es una canción que me recuerda mucho al estilo de Lady Gaga con el... Me gusta, creo que pueden hacer algo guay. Yo la tengo en mi top 10, pero como digo, todo esto puede cambiar, porque cara al festival y cara a los ensayos, todo esto va cambiando, y como aún queda tiempo, pues oye, hay canciones que se nos van subiendo y hay canciones que se nos van bajando. Las aborrecemos o las valoramos más. Y llegamos al turno de Grecia. ¿Vale? Está muy alta en las apuestas de los Eurofans. A mí me gusta. Yo realmente es un alerta winner que veo, igual que Francia. Me encantaría que ganaran. De hecho, que fuese el segundo triunfo de Grecia. Me gusta... que le doy. Chocho. La verdad que no me importaría que ganara Grecia, la verdad, me gusta mucho el tema, creo que es muy gamberro, creo que es muy divertido. Es un tema que se pega a la primera y oye, yo le auguro que va a quedar muy bien. Alerta winner. Y llegamos al turno de Israel. Es cierto que yo en todos mis tops, si no los habéis visto, os dejo por aquí, mira, anclado, para que vayáis a ver los tops. Pues no he estado valorando, pues, el puesto del artista. Es cierto que yo dejo un escrito al principio de todos mis tops, en el que digo que, pues, oye, antes están los derechos humanos y solamente por solidaridad, pues, no pongo la puntuación de Israel. Pero también pienso que los Eurofans de Israel y los artistas de Israel no tienen culpa de lo que hacen los de arriba, los políticos, y los enmierdan en las cosas y en las guerras que hay. Dicho esto, Israel suele ser uno de los países que a mí me gusta. Sabéis que he traído reacciones de muchas canciones de Israel. La canción de este año a mí me gusta, es cierto. No lo van a tener nada difícil en pasar a la final. Yo creo que son de esos países que se hablan entre despachos, que tienen un puesto ya en la final, que hay un patrocinio en el que invierten mucho dinero en el festival. Y yo solamente voy a decir dos cosas. Suerte, Noah, en Eurovisión. Y dos, no a la guerra. Y llegamos al turno de Italia. Son de esos países que mandes lo que mandes, siempre va a ser bien recibido. Yo te lo prometo, desde este año, pues oye, nos mandan una canción pues que nos recuerda mucho a los años 2000. Y oye, pues está bien, a mí me recuerda a mis 20 años. Una canción, pues oye, muy clásica, pero a la vez, pues oye, tiene su toque pues para bailar. Seguramente la juventud de hoy en día la vea antigua de narices, porque no habían ni nacido. Yo voy a cumplir 50 este año, mira. Colágeno. ¿Qué es lo que me da rabia? Pues oye, que luego se nos critica, por ejemplo, a nuestra diva de Eurovisión, a nuestra Melody, porque es que sonaba a los 2000, suena antigua. Pero claro, luego llegan países pues como Italia o Moldova y te traen canciones que te suenan a ferias de pueblo o canciones antiguas y no pasa nada. Oye, qué divertido, oye, qué chulo. Pero te lo trae España y es que suena antiguo. Como es Italia, lo dicho, será bien recibida. Y llega el turno de Latvia. A ver, ¿qué os digo de Latvia? ¿Me gusta? Sí. ¿Me enamora? No. Es una balada que hay una parte de ella me parece muy bonita, muy elegante, sobre todo el momento que está ahí con los cristales, pero luego hay otro momento que es que me parece un poquito aburrida. Entonces, sobre todo el inicio, cuando termina y cuando empieza a arrancar, entonces es como que hasta que llega el momento apoteósico se me hace largo. No obstante, la veo pasando a la final. Lituania, llegamos al turno de Lituania, tiene el título en español, Solo quiero más. Solo quiero más. Yo tengo un problema, es una canción que no la miro y me gusta escucharla, pero si la miro, pues hay algo que no me transmite. No sé si es él, el palo en el culo que tiene, su interpretación. Pienso que la puesta en escena tendrían que darle una vuelta porque tiene potencial la canción. Luxemburgo, Madre Naturaleza. Llevan 3 años desde su vuelta después de muchos años sin participar en Eurovisión. No lo han tenido muy difícil en pasar las 2 primeras veces. Creo que esta tercera también van a pasar. Es una canción que me gusta, no me enamora. Y ¿sabéis lo que pasa? Que a mí me recuerda mucho la estética, no sé si irá descalza o no, ¿vale? Pero a Emery de Forest.
con una mezcla del Alessandro Riva con el violín. No me parece novedoso, pero es agradable. Oye, bienvenidos al festival. Y llegamos al turno de Malta. Aida, me fascina. Desde el minuto 1 en el que lo mencionaron, canta. Me gusta cómo transmite. Creo que lo va a tener fácil de pasar a la final sin despeinarse. Moldova. Fíjate, hace poquito lo acabo de mencionar, ¿no? Moldova. Y nos trae pues una propuesta para levantarnos también del asiento y brincar. Son de esas canciones que la escuchas, la primera vez que la escuchas, suenas mucho ruido y dices, uy, no sé. Pero a medida que la vas escuchando te va gustando más. Además, me da la sensación que le han pegado una vuelta de lo que fue la participación de ellos a lo que han presentado en el videoclip. Hay un pequeño cambio que me gusta mucho, te engancha. Es que me recuerda a estas ferias de pueblo cuando ya está acabando la feria y todos estamos brincando encima delante de la orquesta con una cerveza en la mano. Pues me recuerda algo así, me gusta. Ojalá verlos en la final. Y llegamos a Montenegro. ¿Pero por qué está Montenegro en última posición en las apuestas de pago? Última, no lo entiendo. Si es un tema muy chulo, es muy bueno. Además, os digo más, yo creo que es el Dark Horse de esta edición. Sí. Lo creo, o sea, pienso que ya de por sí son de estas canciones que en el momento que la he visto con el videoclip le han pegado ahí una vuelta, tío, que tiene un subidón, tío, la parte final, que depende de la propuesta como la hagan encima del escenario. Ahora sí, Dark Horse. ¿Lo digo bien? Y bueno, llega el turno de Noruega. Son de estos países que yo, tal como la escuché al principio, me gustó mucho, la puse en mi top 10. Y luego son de estas canciones que me han ido bajando. Se me ha ido desinflando, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Yo la tengo un poquito en cuarentena ahora. Ha salido de mi top 10, la tengo por la mitad de la tabla. Decidme vosotros qué os parece, ¿os gusta Noruega? Y llega Polonia. Más de lo mismo, la tengo por la mitad de la tabla y es una canción que tiene algo que no termina de engancharme. Veo que la chica tiene voz, pero la canción no me termina de. Veo que tiene una imagen muy guay, me mola mucho su estética, pero la tengo ahí un poquito en ese limbo que no sé qué hacer con ella. Llegamos al turno de nuestros vecinos, Portugal. Yo tengo una pregunta para todos los portugueses, los que me veis desde Portugal. Cuando vosotros salís de fiesta, ¿qué coño escucháis? Os juro, me encanta el fado, ¿eh? A mí me gusta mucho. He estado en Portugal, en Lisboa, he estado varias veces, me gusta. Pero, oye, yo, por ejemplo, cuando vino la Suzy... Yo quiero ser tua. Para mí, de verdad, desde entonces no han vuelto a mandar algo movidito. Pero es que ni en sus preselecciones veo algo movidito. Por eso digo, ¿qué es lo que pasa? Sí que es cierto, solo que es una cosa. Todo lo que traen es calidad. Lo que pasa es que yo pensaba que este año pues habían otras propuestas en alza, como el año pasado. Yo pienso que están repitiendo mucho el patrón desde Salvador Sobral. Repiten y, oye, hay veces que sí. Este año yo creo que van por el camino. Había propuestas más buenas, no sé, contestadme. Cuando salís de fiesta, ¿qué os ponéis esto? Un besito para Portugal, que sé que tengo muchos seguidores de Portugal, que os quiero. Si yo sé que luego muchos eurofans de Portugal a mí me lo decís también. Es que no entendemos cómo han escogido esto. Bueno, seguimos, que me enrollo mucho y nos llega el turno de Reino Unido. Son de esos países que este año me parece que han querido hacer una copia barata de lo que fue el Windows 95, de lo que fue el cha-cha-cha, de si cogemos al Europapa o el Espresso Macchiato. Lo juntamos todo, hacemos así y sacamos una versión barata que ha traído Reino Unido este año. No me gusta, lo siento. Y llegamos con Rumanía. La vuelta de Rumanía a Eurovisión, la verdad, de esos países, pues como decía al principio, que tienen deudas y la verdad, precisamente el año que menos participaciones, menos países hay en el festival, que han conseguido al final que hayan 35, pero desde el 2004 no habían tan poquitos participantes, regresa. Bueno, yo son de las canciones, mira, el otro día la escuchó mi marido, a él le gusta, a mí ni me fu ni me fa. Yo creo que no está mal, pero lo van a tener quizás difícil de cruzar a la final. No sé, ¿vosotros qué opináis? San Marino, Senji.
Esta quiere quitarle el récord a Moneta, ¿no? O sea, cuarta participación. Sí que es verdad que a mí la canción pues me gusta, es una canción petarda, oye, que nos gustan los maricones, pero no la veo un potencial para quedar bien. Creo que lo tendrá incluso difícil de pasar a la final. Y si pasa, va a quedar de las últimas. Pero no porque sea mala la canción, si a mí me gusta. Que por cierto, pues ya que están ahí 4 y 4, creo que la Moneta fue también 4 veces, ¿no? Pues un año que se presenten las dos juntas. Ya rematan. Serbia, el turno de Serbia. Ni fu ni fa, a mí ese grito tan heavy, pues, yo es que no soy heavy, la tengo ahí abajo. Y llega Suecia, sí, Suecia. Que muchos dicen que favoritismo, que siempre están de las primeras. Bueno, es que mandan calidad, es que mandan originalidad, es que mandan buenos temas, es que es el temazo de esta edición. Hardcore ahí, pom, 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 mi brazo no puedo menear, pom, pom, pom. Hardcore. A mí me encanta la presencia de ella, es muy original también. Y la gente se sigue preguntando que por qué Suecia queda entre los primeros. ¿De verdad os lo preguntáis? ¿De verdad? Ojito que no gane. Para mí otro alerta winner. Y llegamos al turno de Switzerland. La verdad es que después de que han ganado hace muy poquito, están mandando un poquito purria. No sé, yo sé que hay gente que le gusta esta canción. Yo no termino, a mí se me hace muy repetitiva, muy extraña, hasta que ya llega el momento de la guitarra, que quizás me parece más dinámica y más armoniosa. Me parece un poquito coñazo la canción, la verdad. Pero claro, cuando llega ese momento de guitarra es que han pasado 2 minutos ya de canción. En ese momento yo ya he ido al lavabo, he ido a mirar las pistas, a ver cómo está para sacarla. Que no, que Switzerland este año se queda en semi. Y acabamos con Ucrania. A ver, ¿qué os digo de Ucrania? A ver qué os digo de Ucrania. Yo creo que ya os he hablado un poquito al principio de lo que pienso de estos países que están en guerra. No lo va a tener difícil de pasar a la final, lleven lo que lleven, y es así. Yo no me gusta la propuesta de este año. Yo, como os he dicho, han habido años gloriosos que los he tenido en mis favoritos para ganar, pero es que es una canción este año que me cuesta digerir, y la verdad me da mucha pereza los temas que vienen pues con letras que dan pena. Que he tenido otros años que me ha criticado la gente de Ucrania diciéndome, es que claro, si estamos en guerra, ¿qué quieres? ¿Que nos pongamos a bailar, a hablar de divas? Criticando a nuestra diva, ¿vale? Es que podéis hablar de muchos otros temas. No todas las canciones tienen que ir de pena, de la paz, de vamos a buscar un nuevo mundo. No, por favor, tío, de verdad, intentar ganar con otra cosa. O me callo. Al menos en mi país hay libre de expresión, todavía. Por lo cual hemos llegado ya al final, pues os he dicho un poquito mi análisis. Bueno, pues lo dicho, yo creo que el top 5, eso no quiere decir que sea mi top. Lo que yo pienso que va a pasar va a ser que van a estar ahí en el top 5 Francia, Suecia, Finlandia, Grecia y te diría incluso Israel. A pesar de todo estará posiblemente Israel. ¿Quién va a ganar? No lo sé, creo que es un año que está un poquito abierto, aunque las apuestas marcan a Finlandia. Os he dicho ya que yo Finlandia pues no la veo como ganadora. Alerta winners, yo para mí veo Grecia, Francia y Suecia. Yo veo ahí al ganador. No sé, es que como también pienso que se deciden muchas cosas en los despachos, pues pienso que este año, con todo lo que se está ocurriendo, los conflictos que están ocurriendo, quizás se habla en despachos de hacer ganador a un país pues que sea un poquito más intermediario, que no dé muchos problemas para el año que viene, bla 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 bla. Ya me entendéis. Iros preparando, porque este Eurovisión habrá más de una retransmisión que no podrán dar los votos, y el que tenemos de turno dará los puntos como a él le salgan de sus mismísimos de ahí abajo. Y nada, si gana Suecia, pues conseguirá un nuevo récord, 8 veces que ha ganado Eurovisión, porque ahora mismo está empatada con Irlanda, que llevan 7 veces, ¿vale? Que por cierto Irlanda últimamente queda muy mal. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Lo único que os pido es que apoyéis el vídeo con un dedito, más que nada por toda la faena que tiene esto ahora de edición, que vengo aquí para entreteneros. Suscribiros para no perderos ninguno de mis contenidos, compartir el vídeo en vuestras redes, a vuestra gente, a vuestros amigos, porque así me movéis el vídeo. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Cuidaros.